A recoger, proceda a pasar al frente acá y recoge de la primera tómbola una pregunta. Yo se la voy a leer y usted va a contestar en 3 minutos. Bien, la pregunta dice así: ¿cómo ha contribuido usted con su ejercicio profesional en enaltecer la abogacía como una profesión donde debe de primar la justicia? La pregunta la repito: ¿cómo ha contribuido usted con su ejercicio profesional en enaltecer la abogacía como una profesión donde debe de primar la justicia? Indiqué hace poco los 5 principios inalienables, no negociables de mi aspecto profesional y personal. Y ahí mencioné el ejercicio de mi profesión. He sido correcto, he sido transparente, he participado empedernidamente en estos procesos. Esta es mi tercera vez que participo. En el 2009 participé para magistrado de Corte de Apelaciones Seccional, quedando en los primeros 3 lugares, con 93%. Me dijeron, busque a este. No, no voy a buscar a nadie. Participé por oposición, 4 fases. En el 2015 salí nominado por el filtro más difícil en ese momento, comisionado de los derechos humanos. De 81 miembros que nos fuimos a presentar al comisionado, nos sometieron a 5 fases el comisionado. 5 fases. Escrito, presentación, prueba, presentación de documentos, y habían 3 personas, de las cuales voy a ser osado, muy osado, en mencionar uno de los nombres. Un hombre de edad avanzada, científico, honorable, no sé si aún goza de vida o no, el científico Enrique Aguilar. Cuando se paró y dijo: joven, usted merece una oportunidad. En la próxima Corte Suprema de Justicia, simplemente le dije: si es la voluntad y la soberanía de Dios, la acepto. Y esta es mi tercera postulación. De manera digna, de manera correcta, de manera transparente. Así he desarrollado mi actuar como profesional del derecho. 27 años de manera independiente. 16 años en el ejercicio de la función notarial. Catedrático, como lo indiqué. Mis alumnos, que ahora ya no son, ahora son mis colegas, me siguen a cualquier lado, porque les enseñé la practicidad, les enseñé la honestidad, les enseñé la transparencia, y no solo eso, colateralmente a ese tipo de cosas, les dije: me van a leer 3 libros. La vaca, quién se ha llevado mi queso, y el monje que vendió su Ferrari. Ahora donde me miran, me persiguen, y lo primerito que le digo: ponga en práctica lo que le enseñé. Comenzando por los principios, por los valores, por la honradez, por la honestidad. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la siguiente tómbola. Pase a la siguiente tómbola y toma de ahí 2 preguntas y me las entrega. Yo se las voy a leer. Gracias. Bien, la primera pregunta dice así: ¿qué lugar tiene la moralidad, los valores religiosos y la militancia política frente a la importación de la justicia e independencia judicial? Repito, ¿qué lugar tiene la moralidad, los valores religiosos y la militancia política frente a la importación de la justicia e independencia judicial? La impartición de la justicia. Repito,
Lo repito, ¿qué lugar tiene la moralidad, los valores religiosos y la militancia política frente a la impartición de la justicia e independencia judicial? Tiene que contestar esta y luego le hago la segunda después. El magistrado debe de ser una persona integral. Moral es sinónimo de principios y valores. Ética es sinónimo del desarrollo profesional. Al hacerme la interrogante el honorable miembro de la Junta Nominadora, mi respuesta es integral. Porque la moralidad va intrínsecamente en el ser humano. Ahí mismo van los valores y principios religiosos que cada persona persigue, que cada persona acepta, que cada persona decide implementar en su vida de manera personal. Y la impartición de justicia en la independencia, eso se da con el desarrollar de su vida desde el momento de que sus padres en sus hogares decidieron inculcarle la honestidad, la corrección, la disciplina, el amor y el rigor. Hablar de justicia es hablar de algo intangible, es hablar de algo social. Por eso indicaba que sin justicia no va a existir paz social. Sin justicia no va a existir desarrollo. El juez que absolve al culpable se condena a sí mismo. Como indicaba en los minutos anteriores, la justicia es una virtud moral. La justicia es una virtud moral que obliga a los hombres a practicar y que se practique el bien. Al existir justicia, va a existir inversión, tanto nacional como extranjera. Al existir inversión, va a haber Estado de Derecho. Al existir Estado de Derecho, todos procuraremos estar en paz, en tranquilidad y en desarrollo con uno personal y para con cada uno de sus seres queridos. Cada uno en la trinchera en la cual se desarrolla. El mecánico, el fontanero, el médico, el ingeniero, el abogado, el administrador, el contador. Pero habrá tranquilidad y seguridad jurídica con la impartición de la justicia. Muchas gracias, abogado. La siguiente pregunta ¿es responsable el juez personalmente de sus resoluciones que emite y por qué? ¿Es responsable el juez personalmente de sus resoluciones que emite y por qué? El juez es responsable profesionalmente de las resoluciones que emite, aclarando que estas resoluciones deben de ser debidamente motivadas. Motivar quiere decir análisis profundo del expediente, análisis profundo con sana crítica, análisis profundo bajo los principios que rigen cada uno del derecho. En nuestro país hemos venido evolucionando de a poco, de a paso, pero hemos venido evolucionando. ¿Qué principios actualmente debe de implementar un juez en sus resoluciones para que no haya ningún tipo de duda? Inmediatez, oralidad, contradicción, inocencia, objetividad, análisis, sana crítica, buena fe. Al existir esos principios que actualmente, de a poco, de a paso, hemos venido implementando en nuestro sistema jurídico nacional,
las resoluciones de los jueces por las partes que intervenimos en un juicio únicamente serán satisfactorias, porque el juez no es nuestro enemigo. El juez sería como el jamón del sándwich. Una tajada es una parte, la otra tajada es la otra parte. El juez está cegado. El juez está únicamente actuando con lo que se le está presentando en cada uno de los expedientes, con el agotamiento de plazos, con el agotamiento de procedimientos, con el agotamiento de cada uno de los medios de prueba. Por ende, toda resolución, ha sido mi criterio, debe de ser debidamente motivada. Si es debidamente motivada, ambas partes y la sociedad hondureña, no va a existir ningún tipo de duda en ese juez. Y va a andar tranquilamente, de manera personal, con su familia, con sus amistades, con la frente en alto, porque no ha cometido ningún tipo de adefesio, aberración o amorfa resolución. No admitirá ningún tipo de duda. Y su indubitabilidad quedará bien con todas las partes, pero por sobre todas las cosas, con el deber que está cumpliendo y que tiene que cumplir obligatoriamente. Muchas gracias, abogado. Ahora vamos a pasar a la última tómbola y saca 2 preguntas de nuevo y me las entrega para leer. Aló. La pregunta dice así: de alguno de los casos de alto perfil conocidos como Caso Pandora, Caja Chica, Fe de Ratas, Desfalco al Seguro Social, Red de Diputados, entre otros, elija uno y describa su análisis aportando cumplimientos e incumplimientos a la ley, aciertos y fallas en el procedimiento e impacto en la cultura de combate a la corrupción. ¿Quiere que se lo repita? Repito, de alguno de los casos de alto perfil conocidos como Caso Pandora, Caja Chica, Fe de Rata, Desfalco al Seguro Social, Red de Diputados, entre otros, elija uno y describa su análisis aportando cumplimientos e incumplimientos a la ley, aciertos y fallas en el procedimiento, impacto en la cultura de combate a la corrupción. Quiero manifestar de manera clara, porque voy a ser osado en lo que voy a manifestar. En primer lugar, voy a emitir una opinión casi de manera irresponsable, porque no conozco los expedientes. Lo único que conozco es lo que se maneja a través de los medios de comunicación. Lo único que conozco es la información que ha salido. Por ende, para mí es difícil emitir una opinión objetiva, una opinión que no dañe susceptibilidades, una opinión irresponsable. ¿Por qué? Porque para emitirla yo tendría que tener el expediente. Más sin embargo, sí puedo emitir que ese tipo de situaciones han dañado nuestro país, han dañado y nos han puesto de una manera impotente, nos han puesto de una manera triste, nos han puesto de una manera que uno quisiera realizar muchas cosas. Siempre he creído, y como lo dije, la absolución de un culpable es la condena de un juez.
de manera responsable, de manera osada, podría emitir este criterio, porque para emitirlo tendría que tener los expedientes de esos casos. Sí me duele la gente que murió, más de 3,000 por el Seguro Social, es lo que manejan los medios, porque uno no tiene acceso a esos expedientes, porque en muchas oportunidades hay secretividad. En muchas oportunidades, en la mayoría de casos, son casos como expresaba en la interrogante el honorable miembro de la Junta Nominadora, de alto impacto. Pero esos altos impactos se van a terminar. Le vamos a hacer justicia a Honduras. Le vamos a hacer justicia a la justicia. Si la voluntad de Dios, la soberanía de Dios me lo permite, la Junta Nominadora, si considera humilde mi trayectoria y los diputados consideran oportuno que este humilde servidor ocupe esa alta magistratura. Muchas gracias, abogado. Vamos con la última pregunta de las tómbolas. No, aquí la tengo ya. Sí, le voy a leer la última pregunta de la tómbola, ¿verdad? Luego vienen otras preguntas de parte de la Junta Nominadora. La pregunta dice así: ¿cuáles son sus consideraciones en relación a las nuevas penas del nuevo Código Penal por delitos contra la mujer y violencia intrafamiliar? Repito, ¿cuáles son sus consideraciones en relación a las nuevas penas del nuevo Código Penal por delitos contra la mujer y violencia intrafamiliar? Para todo el auditorio, quiero explicar humildemente los 4 tipos de violencia que existen según nuestras leyes: la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia sexual y la violencia psicológica o emocional. Estos temas a mí me provocan impotencia y tristeza, porque las penas, si bien es cierto, existen, pero son demasiado livianas, demasiado frágiles. Aunque el objetivo de una pena no es humillar, no es coaccionar, no es vengar, sino es reinsertar al individuo a la sociedad de una manera congruente, de una manera responsable. ¿Sí? Lo voy a juzgar, pero lo voy a juzgar con compasión. El objetivo es hacer de ese individuo un cambio integral, porque no es posible que se siga violentando en todos los aspectos a las mujeres de nuestro país. Asesinatos, femicidios, en todo tipo. Cabe destacar, le quiero decir a los hombres de mi patria, que si una relación ya no es sostenible, en la relación su vida continúa. Despídase como un caballero, y si tiene obligaciones que cumplir, cúmplalas. Sea responsable. Termine la relación, pero deje de agredir, deje de humillar, deje de violentar a la mujer. Comenzó apoyándola, comenzó valorándola, comenzó cuidándola, y ahora está transgrediéndola, golpeándola, humillándola y haciéndola un objeto en cada uno de sus actividades y actuar en la vida. Esas penas tienen que cambiar. Será al Honorable Congreso Nacional, con iniciativa que tenemos, si Dios lo permite, la Honorable Corte Suprema de Justicia, y yo tengo muchas ideas para hacer de nuestra patria una patria digna como lo es, respetada como lo es. Y si la han querido desarmar, la vamos a armar. Le vamos a poner el hombro, nuestras manos y nuestra dignidad para que salga adelante. Muchas gracias, abogado. Ahora vamos a
Va a responder preguntas que los miembros de la Junta le van a hacer de manera directa, aquellos que tengan la voluntad de hacer este periodo de preguntas. ¿Alguno de los compañeros? Compañero Waldo Rivera. Luego la compañera Blanca y el compañero Josué. Hola, buenos días, Saúl. Voy a trasladarle una pregunta que me remitieron del público. Esto habla de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que cita en el artículo 9 el principio de legalidad y de retroactividad, en el que, sintetizando, establece que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueren delitos según el derecho aplicable. Estamos hablando del principio de retroactividad, pero viene en relación a la ley sobre privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito, que establece en el artículo 10 la retrospectividad. En el artículo 10, la retrospectividad que se refiere a la privación. Otro micrófono. No, sí. Hola. Sí. Entonces, la relación es el principio de no retroactividad establecido, principio de legalidad y retroactividad establecido en la Convención Americana, y por el otro lado, lo que establecido en la ley sobre privación definitiva del dominio, que habla en el artículo 80 de la retrospectividad de la ley. En este dice: la privación definitiva del dominio se declarará cualquiera que sea la época de la adquisición o destinación ilícita de los bienes, productos, instrumentos o ganancias, si concurren las causales del artículo 11. Entonces la pregunta es una analogía, es decir, son conceptos equivalentes, la retroactividad con la retrospectividad, o hay contradicción. Gracias, Salvador. ¿A usted? ¿Queda clara la pregunta? Sí. Muchas gracias. Existe una paradoja. Retroactividad, para atrás. Retrospectividad, ¿sí? Ojo con lo que voy a explicar. En este asunto de los bienes de origen ilícito, se habla de dos términos actualmente en nuestras leyes: aseguramiento e incautación. Pero resulta ser de que bajo el principio de legalidad toda persona es inocente y que se le agote el debido proceso y que sea vencido en juicio. Pero no es posible que a una persona que se presume ande en actividades ilícitas. Pedro Laínez, por poner un ejemplo, espero que no haya ninguna persona con ese nombre acá. Se le incautan, se le aseguran los bienes desde 1750. ¿Qué tiene que ver eso con nuestras leyes vigentes? No tiene que ver absolutamente nada con principio de legalidad, con principio de retroactividad, con principio de retrospectividad. No tiene que ver absolutamente nada. Se le debe de respetar y hasta que sea vencido en juicio. Voy a hacer una aclaratoria. Esos bienes, voy a indicar algo que está sucediendo actualmente. Nuestro país no tiene la capacidad logística, no tiene la capacidad humana, no tiene la capacidad económica para darle el mantenimiento. Incáutelos, asegúrelos, alquílelos, deje a la persona ahí y cada determinado tiempo ponga un auditor para que mire el estado de esos bienes y sea responsable de manera penal hasta que sea vencido en juicio. Usted mira las noticias
que se mueren los animales, que se robaron tal cosa, que se destruyeron las casas, que se robaron los cuadros, que no están tales carros, que dónde están tales reses, que dónde están las joyas, que dónde están los relojes. Por eso, actualmente el Congreso Nacional creo que va a tomar una decisión en referencia a la oficina administradora de bienes incautados, por lo que estoy indicando actualmente. Esa es mi respuesta, ese es mi análisis. Muchas gracias, abogado. Ahora vamos a escuchar la pregunta de la representante del comisionado de Derechos Humanos, Blanca. Gracias, abogado. Buenos días, abogado. Yo también seré portadora de preguntas que han sido enviadas a la Junta Nominadora por la ciudadanía o por organizaciones de la sociedad civil. El día viernes llega al final el estado de excepción por el estado precario. El día viernes, igual le voy a repetir la pregunta ahora. El día viernes llega al final el estado de excepción por el estado precario de seguridad. ¿Cree usted que debe ampliarse o establecer un estado de sitio en lugares de mayor conflicto? ¿Le repito la pregunta ahora? Sí. El día viernes llega al final el estado de excepción por el estado precario de seguridad. ¿Cree usted que debe ampliarse o establecer un estado de sitio en lugares de mayor conflicto? Este tipo de medidas son excepcionales. Este tipo de medidas siempre debe de tener, por sobre todas las cosas, la protección fundamental de los derechos humanos. Si fuese autoridad del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Seguridad, inmediatamente diría: emítame un informe del tiempo en el que estas colonias, barrios, caseríos, aldeas, han estado con este estado y cuáles han sido los resultados. Si los resultados han sido positivos, coherentes, congruentes, que siga de manera paulatina, cronológica y en referencia a los plazos y días mínima. ¿Por qué? Porque se está violentando en esos lugares, en muchas oportunidades, los principios y derechos fundamentales de todos los que viven ahí. Espero no confundirme. Digo que eso se llama honorofobia. Condenar al pobre, condenar a los más desposeídos, condenar a las personas que se desarrollan en esos ambientes porque la vida no le ha permitido de repente vivir en lugares en donde creo que hay más problemas, y ahí sí deberían de meter un estado de excepción más que en los lugares en donde uno se desarrolló. Ejemplo, yo soy del barrio Cabañas. Me crié al lado de Mumuja, Tapita y Robertillo, oliendo marihuana todos los días, con posibilidades limitadas. Pero me rebelé ante el sistema y ante el Estado con el estudio. La gracia y la misericordia de Dios ha llegado a mi vida y me tuve que rebelar y me tuve que con fuerza e hidalguía abrir las puertas que no me querían abrir, mediante el estudio, mediante el respeto, mediante las gracias, mediante el favor, mediante el compromiso. Muchas gracias, abogado. Ahora escuchamos la pregunta en el orden que la pidieron. La palabra el compañero Josué Padilla de la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Tomás. Yo quiero hacerle dos preguntas, una mía y una que han solicitado también a través del pueblo hondureño. Primero, la del pueblo. ¿Qué posición tiene usted con respecto al nombramiento o a la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional? Mi pregunta.
Es bien difícil porque esa pregunta podría en su momento ser vinculante y emitir un criterio sería por el momento irresponsable. Con mucho respeto, honorable miembro de la Junta Nominadora, me abstengo de emitir un criterio porque soy respetuoso de lo que digo. De lo que digo, soy esclavo. De lo que callo, soy libre. Con mucho respeto, les solicito que en su momento, si por la gracia, la misericordia de Dios, ustedes y los miembros del Congreso Nacional deciden que este humilde servidor está al servicio de mi amada patria, esa interrogante podría llegar a mis manos. Y en su momento usted ahí se va a dar cuenta cuál sería mi resolución, debidamente motivada. Ahora mi pregunta. ¿Me puede mencionar acciones concretas que debería de tomar la Corte Suprema de Justicia por el abuso o el uso cuestionable de la función notarial, por el masivo otorgamiento de escrituras públicas y auténticas por algunos profesionales? Le repito, ¿puede mencionar acciones concretas que debería de tomar la Corte Suprema de Justicia por el abuso o el uso cuestionable de la función notarial con el masivo otorgamiento de escrituras públicas y auténticas por algunos profesionales? Nuestra patria está llena de leyes, de decretos, de autos acordados. Por favor, simplemente apliquemos la ley. El honorable miembro de la Junta Nominadora me indica acciones concretas: supervisión, vigilancia, inspección. Para eso existe un órgano debidamente colegiado, la Contraloría del Notariado. Dice el Código del Notariado: la Contraloría del Notariado es el ente ejecutivo encargado de la Corte Suprema de Justicia para vigilar, supervisar, fiscalizar el ejercicio de la función notarial. Este ejercicio de la función notarial, le puedo asegurar que por el 95-98% de las personas que tenemos la bendición de ser notario es ejercida de manera técnica, imparcial y correcta. Pero el 2% es lo que viene a dañar en muchas oportunidades esta credibilidad e integridad que muchos de nosotros tenemos. Ahí está la Contraloría del Notariado. Ahí usted puede ir a interponer cualquier tipo de denuncia si usted considera que se le ha violentado mediante la expedición de una auténtica, mediante la expedición de una escritura. Pero, ojo con lo que voy a indicar. Sustente bien su denuncia. Sustente bien su argumento, porque se puede llevar la integridad y la credibilidad de compañeros a los cuales nos ha costado el ejercicio de la función notarial. ¿Sabe cuánto tiempo tuve que viajar a Tegucigalpa para que me dieran una fecha? 4 años. Hoy que ya estoy entrando a una edad relativamente madura, digo, no sé cómo no me maté en la carretera. Ayer casi me mata un bus que su chofer venía con el celular, y si no es por la gracia de Dios, no estuviera acá. Lo más seguro es que me estuvieran enterrando. 4 años para conseguir una fecha, pero me levantaba todos los días con el objetivo de querer ser notario. Hace 16 años, 4 horas 17 minutos mi examen. Insto que eso también sea democratizado, con meritocracia para todos aquellos colegas que tengan sus expedientes completos. Muchas gracias, abogado Gómez. Bien, creo que ya el tiempo no nos permite continuar con preguntas. Sí. Muchas gracias, le agradecemos su presencia y pues con esto finalizamos la entrevista con el abogado Gómez Cobos.